la no resolución del problema de la tenencia de la tierra para el caso de Colombia ha generado una confrontación que en Colombia denominamos conflicto social armado. Este conflicto social armado tiene pues, unas características bastante particulares para el caso de Colombia porque ha generado una confrontación armada entre actores que no quieren, digamos, que en Colombia se realice una reforma agraria democrática y participativa, y entre aquellas personas que usualmente son campesinos que están luchando por tener un pedazo de tierra para cultivar. Bueno, el conflicto armado es un proceso histórico de un poco más de 60 años que ha vivido Colombia, bueno, y no solamente Colombia, sino otros países de Latinoamérica y del mundo, a partir de las relaciones de poder que se entrelazan dentro de los territorios existentes dentro del Estado colombiano. Bien perverso, diría yo, hablar de conflicto armado, porque si hablamos de la acepción de la palabra conflicto, pues pensaríamos que un conflicto nos permite crecer, que todos crecemos cuando estamos en un conflicto y cuando el conflicto logra resolverse. Yo diría que es más una confrontación armada. Y diría pues que hay muchas zonas del país que definitivamente siguen en el conflicto, en la confrontación armada, el conflicto pues que es lo que conocemos, que no conocen todavía nada que tenga que ver con el posconflicto. El conflicto armado en Colombia data más o menos de los años 40, pero realmente si hacemos un poco más de historia vamos a encontrar que las reales causas del conflicto armado actual está más o menos en la década del 30, cuando el Partido Liberal retoma el poder en el año de 1930 y se inicia todo un proceso de retaliación conducente a la generación de movimientos armados. Digamos que el detonante de la iniciación de los movimientos armados en Colombia es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Como consecuencia de esto, nacen en Colombia las primeras guerrillas, que son guerrillas liberales. Luego, en el año de 1955, se va a dar una amnistía donde los grupos alzados en armas liberales se reintegran a la sociedad, pero no se soluciona el problema de fondo, que es el problema, insisto, de la tenencia de la tierra. Total que vamos a tener para la década del 60, concretamente en el año de 1966, después de un gran ataque por parte del gobierno hacia las zonas campesinas, el surgimiento de un movimiento de orden militar que es el nacimiento de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el 27 de marzo de 1966. Ese nacimiento de ese movimiento guerrillero ha generado, digamos, toda una situación de inestabilidad política y social en Colombia, y es el conflicto que tenemos hasta la actualidad. Venimos de pasar 8 años de quizás el gobierno más atroz que ha tenido el Estado colombiano, que es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde las alianzas entre la política con el paramilitarismo se ven a flor de piel, desde el alto gobierno hasta los gobiernos de las entidades territoriales empiezan a generar alianzas con el paramilitarismo y empiezan a generar alianzas, además las empresas transnacionales con el paramilitarismo. Entonces tú ves gremios económicos, la política o los miembros de los partidos políticos con alianzas con sectores de los grupos armados. Esto genera en Colombia un caos y una imposibilidad real de identificar quiénes son los actores armados en Colombia, porque yo considero que el actor armado no es el que solamente coge un fusil. El actor armado también es el que incita de alguna manera
cómo lo hace los políticos de este país, incitan al asesinato de personas que digamos están en contra de sus posturas ideológicas, como sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para el caso de Colombia, el conflicto social armado tiene varios actores. Primero, la insurgencia armada, los alzados en armas, que nace como un movimiento campesino reclamantes de tierras. Segundo, el movimiento de los paramilitares, que son grupos armados que surgen inicialmente en 1946 en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, y ante la incapacidad pues, del Estado de solucionar el problema de la tenencia de la tierra, surgen esos movimientos represivos al amparo del Estado, y el Estado mismo también se convierte en represor. Entonces, esos actores armados, guerrilla, paramilitares y Estado, ¿sí? Deben, digamos, llegar a una situación de acuerdo que posibilite una salida política, dialogada, concertada, total que hay una situación de cúmulo de problemas que deben ser resueltos no en la mesa de La Habana, porque en la mesa de La Habana se van a resolver algunos problemas relacionados con la guerra, ¿sí? Pero ya los otros problemas que tienen que ver con la situación social y política y económica del país deben ser resueltas por el Estado mismo. Las consecuencias a nivel psicológico son muchas. Nosotros hicimos una investigación con víctimas de secuestro, una investigación durante aproximadamente 5 años. Trabajamos con 4.000 víctimas de secuestros entre víctimas directas y víctimas indirectas, o sea, el secuestrado directamente o el exsecuestrado y la familia. Y encontramos alrededor de 150 reacciones en las diferentes áreas de la actividad humana. Son muchas reacciones. Y son reacciones muy diversas, muy intensas y que se repiten como en un 90% en una sola persona. O sea, podríamos hablar de 9 trastornos si tenemos en cuenta esas reacciones, 9 trastornos psíquicos sin que se tengan realmente. O sea, es bien complejo. Somos el segundo país del mundo con mayor población desplazada, que desde el año 1997 con la ley 387 del 97 se reconoce la existencia de un fenómeno que ha sido quizás el mayor acto de violencia que se ha vivido en el país. Y además, lo que hace un rato mencionábamos como los falsos positivos, las desapariciones forzadas, el asesinato selectivo de miembros de sindicatos o de partidos de izquierda, y no podemos olvidar que todas esas personas confluyen a ser víctimas. ¿Qué se reconoce a partir de esta ley? Que la víctima en este país no es escuchada. Si ustedes observan el cúmulo de audiencias que se ha vivido en el país, son las audiencias y son las voces de los victimarios los que empiezan a generar, digamos, más ruido y los que se empiezan a generar mucha más credibilidad, y que la verdad no solamente se reconstruye a partir de un lado en estos procesos de memoria histórica, sino que se reconstruye a partir de la memoria colectiva de todo un pueblo, a raíz de lo que se escucha de esos miembros de ese pueblo que han sufrido la violencia de forma directa, y que, digamos, nosotros como esa otra parte que recibimos la violencia indirectamente, estamos en la necesidad de conocer esas otras verdades. Bueno, lo primero que deben hacer los actores del conflicto, es decir, paramilitares, guerrilla y Estado, es reconocer que ha habido víctimas, y que ha habido además miles de víctimas, víctimas que hoy por hoy se han venido quedando en el anonimato. Entonces, lo primero es el reconocimiento de las víctimas. Cuando las víctimas son reconocidas, entonces se les debe garantizar varias cosas. Primero, la no repetición, ¿sí? La reparación, que
La reparación tiene que ver con varias cosas. Primero, la reparación moral, la reparación psicológica, si se quiere una reparación económica y la garantía de no repetición. Que hay situaciones de la vida que generan cargas emocionales muy intensas y esa situación se queda almacenada de una forma desadaptativa en el cerebro y esa situación desadaptativa se conecta con otras memorias que van en esa misma línea o que tienen el mismo tema y van generando neuroredes de memoria desadaptativas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, a través de un mecanismo natural del cuerpo, como los movimientos oculares en la fase MOR o REM, lo que hacemos es intencionarlo para que la persona pueda reprocesar esa memoria a través de la estimulación bilateral o estimulación contralateral, básicamente lo que hacemos. Somos víctimas del conflicto porque fuimos asediados por un sector denominado pues el paramilitarismo. Los paramilitares son responsables de lo que ha pasado, digamos, para el caso de mi familia, y ahora se busca la reparación a través de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estamos esperando el fallo. Obviamente uno supone que ese fallo pues saldrá condenando al Estado, porque finalmente el Estado es el responsable de los crímenes que se cometieron contra la Unión Patriótica y contra otros activistas políticos también diferentes a la Unión Patriótica, digamos, en los últimos 30 o 40 años. Es muy lindo creer en la paz, y aún no creo que se deba hablar, por ejemplo, de posconflicto, deberíamos de hablar de posacuerdo, porque no podemos borrar el conflicto de la sociedad. El conflicto es inherente al ser humano. Ahora, ¿cómo solucionamos el conflicto? Que ese es, apoyándonos en Estanislao Zuleta, dice: un pueblo maduro en la democracia es un pueblo que sabe resolver los conflictos. O sea, no nos vamos a ir ni al machete ni a la bala para resolverlos, sino cómo vamos a generar unos diálogos que permitan solucionar los conflictos. La paz no se construye con guerras cuando la salud no existe en este país, cuando el campo ha sido abandonado históricamente, cuando la educación cada vez es para ciertos grupos sociales de la sociedad, cuando a raíz de los famosos megaproyectos, ya sea de explotación minera o reformulación urbana, se desplazan comunidades quitándole su derecho al territorio, como pasa por ejemplo en la comuna San José o digamos lo que está pasando en La Colosa, en Cajamarca, que son personas allá que están resistiendo en contra de los desplazamientos bajo el supuesto desarrollo. Entonces es un proceso de paz que se está hablando entre guerreros, pero no se politizó la paz. Y cuando hablo que así como se politizó la guerra, se tendría que haber politizado la paz, y todos los colombianos tendríamos que estar haciendo gestos y construyendo desde lo más mínimo procesos de paz. Desde lo más mínimo hablo desde ese primero individualmente, cómo nosotros nos reconocemos frente a los otros, y segundo, frente a ese proceso familiar que termina siendo fundamental para la construcción de la sociedad. Entonces hablamos, todos creemos que vamos firmando el acuerdo con las guerrillas, el posacuerdo, estamos en la paz perpetua kantiana, y no,
Yo creo que hay otras cosas que tendrían que solucionarse en este país para poder hablar verdaderamente de una construcción de paz. Bueno, yo creo que un acto importante que debemos apoyar los colombianos es que los acuerdos de La Habana deben ser refrendados por los colombianos. Yo creo que debemos apoyar también la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por una razón, porque de todas maneras para el evento del posacuerdo o del posconflicto vamos a tener la necesidad imperativa de reformar la Constitución política, ¿cierto? Y esa reforma a la Constitución política solamente van a ser reformas importantes, entonces por eso es viable la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de esa reforma constitucional, ¿cuáles serían los acuerdos fundamentales? Entonces ahí es donde dice uno, primero, educación, salud y empleo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya una estabilidad económica y el ingreso de los colombianos tenga, digamos, que tengamos buena salud, porque la salud está colapsada, que tengamos un buen sistema de educación, que los servicios básicos se le entreguen a la sociedad tal y como deben ser, como servicios públicos. Entonces, insisto, lo de La Habana es un paso importantísimo inicial, lo otro vendrá ya del diálogo entre los colombianos a través de las reformas que se puedan dar a la Constitución, a través de las propuestas que se puedan dar en el Congreso y a través de los mecanismos de participación que nos ha dado o que nos puede dar una reforma constitucional para que los colombianos construyamos de verdad ese país que queremos y construyamos la sociedad y reconstruyamos el tejido social que está tan desarticulado y tan roto en el país.